La puerta del sótano cedió con un quejido metálico largo, como si el edificio mismo se resistiera a dejarnos pasar. El sonido resonó en el interior y luego murió, tragado por una oscuridad húmeda que parecía no tener fondo. El aire cambió de inmediato. Era más denso, más frío, cargado de moho y óxido. Un olor antiguo, como si ese lugar no hubiera sido respirado en años, o como si algo hubiera estado respirándolo por nosotros. Apunté la linterna al interior. Tubos. Tuberías viejas cubiertas de condensación. Paredes manchadas de humedad, grietas que parecían cicatrices. El sótano era exactamente lo que debía ser, y eso lo hacía peor. Porque no había nada fuera de lugar, y aún así, todo se sentía incorrecto. Entramos despacio. Primero yo. Luego mi vecina, con su hijo aferrado a su mano, sin soltarla ni un segundo. La puerta se cerró detrás de nosotros con un golpe seco que me hizo estremecer. No la trancamos. No había tiempo ni calma para pensar en eso. El sótano no era grande, pero tampoco pequeño. Un espacio funcional, antiguo, diseñado para pasar desapercibido. El tipo de lugar al que nadie presta atención, y donde nadie busca ayuda. El silencio allá abajo no era absoluto. Había un goteo constante, irregular. Un crujido ocasional de metal dilatándose, y algo más. No un sonido claro. Más bien una sensación, como cuando sabes que alguien está detrás de ti aunque no lo escuches. Avanzamos. Mis pasos resonaban demasiado fuerte, así que caminé de puntillas, tratando de no rozar los tubos. El niño miraba a todos lados, con los ojos muy abiertos, pero sin llorar. Eso me inquietó más que si lo hubiera hecho. Al fondo del sótano encontramos una abertura baja, parcialmente cubierta por una rejilla oxidada. No era una salida, no realmente. Pero el aire que venía de ahí era distinto. Más fresco. Más vivo. Debe conectar con algo, susurré, aunque no sabía para quién hablaba. Me acerqué y empujé la rejilla con cuidado. Se dio con un chirrido apagado, dejando ver un conducto ancho, irregular, que descendía ligeramente. Cloacas. No estaba segura, pero todo apuntaba a eso. No era una solución. Era una posibilidad. Y en ese momento, una posibilidad era todo lo que teníamos. Miré a mi vecina. Su rostro estaba tenso, los labios apretados, la mirada perdida en el conducto oscuro. Si seguimos, empezó a decir, pero no terminó la frase. No hacía falta. Sabíamos que una vez ahí dentro, no habría marcha atrás. No habría puertas que cerrar. No habría departamentos donde esconderse. El niño apretó más fuerte su mano. Entonces lo noté. La linterna iluminó algo que no había visto antes. Una sombra que no coincidía con nada sólido. No venía de ningún objeto. No seguía la lógica de la luz. Parpadeé. Volví a apuntar. Nada. ¿Escucharon eso?, preguntó el niño en voz muy baja. Nos quedamos inmóviles. ¿Qué cosa?, susurró su madre, agachándose a su altura. El niño ladeó la cabeza, como tratando de identificar un sonido lejano. Nada, dijo al final. Pensé que alguien me había hablado. No pregunté quién. No pregunté desde dónde. Porque en ese sótano, con el edificio sellado encima de nosotros y el mundo desaparecido allá afuera, había preguntas que era mejor no formular. Me acerqué al conducto otra vez. El metal estaba frío al tacto. El interior parecía descender lo suficiente como para desaparecer de la vista después de unos pocos metros. «Puedo bajar primero», dije. «Ver si es seguro». No sé si lo dije por valentía, o por miedo a quedarme ahí arriba un segundo más. Mi vecina asintió lentamente. Y mientras me preparaba para descender, tuve la certeza incómoda de que algo más nos había seguido hasta ahí, aunque todavía no se mostrara. Me senté en el borde del conducto y bajé primero los pies, tanteando en la oscuridad hasta encontrar apoyo. El metal estaba resbaloso, cubierto por una película viscosa que no quise identificar. Cuando mi peso terminó de hundirse, el eco de mi caída retumbó demasiado fuerte, como si el lugar amplificara cualquier sonido para delatarnos. Aterricé agachada. El espacio era más estrecho de lo que parecía desde arriba. Podía ponerme de pie, pero apenas.
Las paredes estaban cubiertas de humedad, y el suelo era irregular, inclinado, con charcos que reflejaban la luz de la linterna de forma distorsionada. «Está bien», susurré. «Pueden bajar». Mi vecina se deslizó con cuidado, bajando primero al niño. Lo sostuvo con una fuerza desesperada, como si soltarlo un segundo pudiera borrarlo de la existencia. Cuando ambos estuvieron abajo, el silencio volvió a cerrarse sobre nosotros. Ahí dentro el aire era distinto. Más pesado. Molía solo a humedad y óxido, había un trasfondo orgánico, un olor tibio, casi animal. Avanzamos. El conducto se abría en un corredor más amplio, lleno de tuberías gruesas que recorrían las paredes y el techo. Algunas vibraban suavemente, aunque no había agua corriendo. Otras estaban completamente secas, oxidadas, como si hubieran sido abandonadas hace décadas. Cada paso levantaba un sonido húmedo, desagradable. El eco regresaba deformado, como si algo más caminara con nosotros, imitando nuestros movimientos con un pequeño retraso. Me detuve. Esperé. Nada. Seguimos. Empecé a notar marcas en las paredes. No grafitis. No señales humanas. Eran surcos irregulares, profundos, como si algo hubiera sido arrastrado contra el concreto, o como si algo hubiera usado las paredes para impulsarse. El niño los vio también. «¿Quién hizo eso?», preguntó en voz muy baja. No supe qué responder. A lo lejos, el conducto se bifurcaba. Uno de los caminos descendía más. El otro parecía subir ligeramente, hacia una rejilla oxidada por donde entraba una corriente de aire más frío. «Por ahí», dije señalando la rejilla. «El aire viene de afuera, o de algo que conecta con afuera». Mi vecina asintió sin discutir. Antes de movernos, escuchamos un sonido detrás. No era un golpe. No era un grito. Era un roce lento, deliberado. Como algo grande acomodándose en un espacio que no estaba diseñado para su tamaño. Apagué la linterna instintivamente. La oscuridad nos envolvió de golpe. El niño contuvo la respiración. Yo podía escuchar el latido de mi propio corazón, tan fuerte que temí que delatara nuestra posición. El sonido volvió a escucharse. Más cerca. Algo se movía en el sótano, del otro lado del conducto por el que habíamos entrado. No corría. No se apresuraba. Sabía que no había prisa. Mi vecina me tomó del brazo con tanta fuerza que sentí las uñas clavarse en mi piel. Seguimos avanzando a ciegas, guiándonos solo por la corriente de aire. Cada paso era una apuesta. Cada respiración, un riesgo. Cuando encendí la linterna de nuevo, apenas un segundo, vi algo que me heló la sangre. Una sombra proyectada sobre la pared del conducto. No tenía forma definida. No coincidía con nada detrás de nosotros. Era alta. Demasiado alta. La apagué de inmediato. No dije nada. No advertí a mi vecina. Porque su respiración ya se había vuelto irregular. Porque el niño estaba temblando. Porque los tres sabíamos, aunque nadie lo dijera, que no estábamos solos, y que lo que nos seguía no necesitaba que lo viéramos para encontrarnos. Seguimos avanzando, cada vez más rápido, sin correr, sin hablar, sabiendo que cualquier error, cualquier tropiezo, sería suficiente. Y entonces, el niño se detuvo en seco. «Mamá», susurró. «Papá está aquí». El mundo pareció detenerse con esas palabras. Mi vecina se quedó inmóvil. Yo sentí un frío recorrerme la espalda. «No», dijo ella de inmediato, demasiado rápido. «No escuches eso». El niño frunció el ceño, confundido. «Me está llamando», añadió. «Dice que nos apuremos». No miré atrás. No quería saber desde dónde venía esa voz. «No escuches», le repitió mi vecina al niño, ahora con la voz quebrada. «No es él». Pero yo ya sabía que no importaba lo que dijera. Porque el niño no estaba imaginando nada. Su rostro no mostraba miedo, mostraba reconocimiento. Se giró apenas un poco, mirando hacia la oscuridad que habíamos dejado atrás. «Está herido», dijo. «Dice que no puede caminar bien, que lo ayudemos». El silencio se volvió insoportable. No había pasos. No había golpes. Solo esa sensación de presión en el aire,
como si algo enorme estuviera inclinado sobre nosotros, escuchando. Mírame, le dijo su madre, arrodillándose frente a él, tomándole la cara con ambas manos. Mírame a mí. Tu papá no está aquí. El niño dudó. Por un segundo pensé que lo había logrado. Entonces sonrió. Sí está, respondió. Está parado ahí. Señaló detrás de nosotros. Mi vecina no volteó. Yo tampoco. Porque sabíamos que si lo hacíamos, algo cambiaría para siempre. El niño dio un paso atrás. Ven, dijo la voz. No la escuché con los oídos. La sentí dentro de la cabeza, como un recuerdo mal colocado, como una frase que uno cree haber escuchado 1000 veces. El niño se soltó. Todo pasó muy rápido. Noroeste, gritó mi vecina, estirando el brazo. El niño corrió. No hacia adelante. No hacia la salida. Corrió hacia la oscuridad. Mi vecina gritó su nombre con un sonido que no parecía humano, un grito roto, desesperado, animal. Corrió tras él sin pensar, sin medir el terreno, sin importarle nada más. Yo avancé detrás, torpe, resbalando, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. La linterna cayó. Rodó por el suelo y quedó apuntando hacia un punto fijo. Y entonces lo vi. No completo. No claramente. Pero lo suficiente. Era alto, demasiado. Su cuerpo no tenía una forma estable, como si estuviera hecho de algo que no terminaba de decidir qué quería ser. No tenía piel, o tal vez la tenía, pero no era piel. Era una superficie negra que palpitaba, que se retraía y se estiraba como si respirara. Un brazo, si podía llamarse así, rodeaba al niño. No lo sostenía. Lo apretaba. El niño gritó. Un grito agudo, desgarrador, que se convirtió en un sollozo cuando el aire le faltó. Pataleaba, golpeaba esa cosa con los puños pequeños, inútiles. Mi vecina llegó primero. Se lanzó hacia él sin dudar, gritando su nombre una y otra vez, golpeando esa masa oscura con las manos, con los brazos, con todo su cuerpo. Suéltalo, gritaba. Suéltalo, hijo de puta. Es mi hijo. La cosa no reaccionó. No parecía molestarse. Solo ajustó su agarre. Escuché un sonido seco. Un crack. El grito del niño se volvió algo irreconocible, un sonido horrible, imposible, que me atravesó el pecho. Mi vecina cayó de rodillas. Soltó un alarido que no voy a olvidar nunca. Un grito vacío, quebrado, como si algo dentro de ella se hubiera arrancado de raíz. Yo reaccioné tarde. La tomé por detrás, la jalé con todas mis fuerzas. Vámonos, le grité. No podemos hacer nada. Ella no se movía. Solo miraba. La cosa levantó un poco más al niño. Su cuerpo pequeño quedó suspendido, torcido, inmóvil. Luego. No quiero describir lo que siguió con detalle. Solo diré que el sonido terminó de golpe. Y el silencio que vino después fue peor. La cosa se giró ligeramente. No tenía rostro. Pero sabía que nos estaba mirando. La linterna parpadeó. Yo jalé a mi vecina con todas mis fuerzas. Ella se resistió un segundo más, y luego su cuerpo cedió, como si ya no tuviera voluntad propia. Caímos al suelo. Rodamos. Cuando levanté la vista, solo alcancé a ver las piernas de esa cosa. 2 masas negras, informes, tocando el suelo con un peso irreal. No nos siguió. No de inmediato. Como si ya hubiera obtenido lo que quería. Como si ahora solo estuviera, decidiendo. Yo no esperé a que terminara de hacerlo. Arrastré a mi vecina lejos, escuchando su llanto mudo, sintiendo su cuerpo temblar, mientras atrás, en la oscuridad del sótano, algo comenzaba a moverse otra vez. No sé cuánto tiempo corrimos. El sótano quedó atrás como una herida mal cerrada. Las tuberías daban paso a túneles más estrechos, húmedos, con el aire espeso y un olor metálico que se pegaba a la garganta. El agua nos llegaba a los tobillos primero, luego a las pantorrillas. Mis pasos resonaban demasiado fuerte para mi gusto, pero no podía detenerme. No podía pensar. Solo avanzar. Mi vecina caminaba a mi lado como si ya no estuviera del todo ahí. Sus ojos abiertos, secos, sin parpadear. No lloraba. No hablaba. De vez en cuando,
Su respiración se aceleraba y apretaba los puños, como si aún intentara aferrarse a algo que ya no existía. Atrás, muy atrás, algo se movía. No lo escuchábamos caminar. Lo sentíamos. Como una presión que iba y venía, como cuando alguien está a punto de tocarte la espalda y todavía no lo hace. Cada vez que esa sensación se intensificaba, el agua vibraba, formando pequeños círculos que se rompían enseguida. Seguimos avanzando durante horas o minutos. El tiempo había dejado de tener sentido. Encontramos una salida parcial, una reja corroída, doblada hacia afuera como si alguien la hubiera arrancado con fuerza imposible. Detrás, un conducto ascendente que llevaba a una alcantarilla. No era una salida real, pero era algo. Subimos. Mis manos resbalaban, mis brazos temblaban. Cuando logré empujar la tapa apenas unos centímetros, entró aire frío, nocturno. Afuera estaba oscuro. No se oían autos. No se oían voces. Solo el viento entre los árboles. Entonces escuché el ruido. No venía del túnel. Venía arriba. Luces se encendieron de golpe. Gritos. Órdenes. El sonido seco de armas siendo cargadas. Vi siluetas correr, focos apuntando hacia el bosque, vehículos blindados atravesando la tierra como si fuera papel. Un retén. Científicos con trajes blancos. Soldados con armas largas. Antenas, cámaras, cables. Todo preparado, como si hubieran estado esperando exactamente esto. Y entonces, el caos. Algo salió del túnel detrás de nosotras. No lo vi completo. Nadie lo vio. Pero fue suficiente. Los gritos se superpusieron. Disparos. Luces cayendo. Gente corriendo en direcciones opuestas. Fue como lanzar piedras contra una avalancha. La cosa atravesó el retén sin detenerse. Vi cuerpos caer. Escuché huesos romperse. Un soldado gritó una orden que nadie pudo seguir. Los científicos corrieron primero. Los helicópteros despegaron segundos después, proyectando sombras gigantes sobre los árboles. La cosa se internó en la oscuridad. Libre. Yo jalé a mi vecina fuera de la alcantarilla. Corrimos sin mirar atrás. El bosque nos tragó. El sonido de los helicópteros se alejaba, pero la sensación seguía ahí, como si algo hubiera marcado el mundo y ya no pudiera desmarcarlo. Cuando finalmente nos detuvimos, la ciudad estaba frente a nosotras. Iluminada. Normal. Indiferente. Edificios con luces encendidas. Ventanas abiertas. Personas viviendo como si nada hubiera ocurrido. Mi vecina cayó de rodillas. Por primera vez, lloró. Un llanto bajo, roto, sin palabras. Yo no supe qué hacer. No supe qué decir. No había consuelo posible para lo que habíamos soltado en el mundo. Porque eso fue lo que hicimos. Lo soltamos. No sé qué dijeron después las noticias. No sé qué versión dio el gobierno. No sé cuántas personas desaparecerán antes de que alguien conecte los puntos. Solo sé esto, si alguna vez escuchas una voz familiar llamándote en la oscuridad. Si suena demasiado correcta. Si dice exactamente lo que necesitas oír. No vayas. No respondas. No abras la puerta. Porque tal vez, esa sea la última vez que escuches algo. Antes de que el mundo, tal como lo conoces, deje de existir. Chicos, muchas gracias a los que se tomaron el tiempo para escuchar esta historia. Nos vemos en la siguiente. Les dejaré videos aquí y aquí para que los puedan ver.